Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar el tránsito de Plutón por las casas argentinas. Este es el tercer video de la serie. Ya analizamos en el primer video a Plutón cuando ingresó en la casa 7 argentina en 1846. En el después cuando ingresó a la casa 8 argentina en 1880, que fue esta gran transformación, la conquista del desierto. Después cuando ingresó en la casa 9, que bueno, trajo toda esta cosa, la casa 9 es el extranjero, ¿no? Que trajo toda esta cosa de, bueno, los inmigrantes, la inmigración masiva, también el odio a los inmigrantes, ¿no? Después estuvo, Plutón ingresó en la casa 10 en 1928, trayendo, bueno, toda esta cosa de los primeros golpes militares, ¿no? La idea de que el que mandaba tenía que ser una persona fuerte, ¿no? Poderosa, ¿no? Plutón en la casa 10, un presidente, ¿no? Poderoso. Era la época de los fascismos, ¿no? Era en 1928, 1930. En 1930 se ocurre el primer golpe militar con José Félix Uriburu. Después en 1946 Plutón ingresa a la casa 11 argentina, que tiene que ver con las masas, y bueno, surge el peronismo, ¿no? Y las masas irrumpen, ya habían irrumpido en la época de Irigoyen, pero bueno, irrumpen de una manera como muy en la política, ¿no? De una manera incontrolable. Y bueno, Plutón ingresa, vamos a ver Plutón en la casa 12, ¿no? Plutón ingresa en la casa 12 en 1964. Y bueno, para analizar este tránsito tenemos que comprender el significado de la casa 12 y de Plutón transitando por la casa 12. La casa 12 es una casa, bueno, difícil de explicar. Yo hice todo un video acerca de la casa 12. Para los antiguos tenía que ver con la prisión, tenía que ver con el exilio, tenía que ver con el hospital psiquiátrico, después en formas más modernas, ¿no? Tiene que ver con estas situaciones en las cuales uno pierde el yo y queda sometido a algo más grande que nosotros. También es la casa en la astrología moderna de la trascendencia, ¿no? Del plano no físico, donde nos conectamos un poco con el plano espiritual del que venimos a esta tierra, ¿no? Y de alguna manera, bueno, Plutón en la casa 12 lo que hace es, también tiene que ver con lo colectivo, ¿no? Es decir, es un poco lo que está guardado en el inconsciente colectivo, está en la casa 12. Y Plutón en la casa 12 lo que hace es remueve, si tiene dos maneras de entender o dos funciones el tránsito de Plutón por la casa 12. La función principal, la casa 12 la podemos considerar la última casa, obviamente. Entonces, tiene que ver con remover o hacer los cambios interiores que hagan falta para poder renacer cuando Plutón ingresa en la casa 1. Cuando Plutón ingresa en la casa 1, en el ascendente, siempre hay un renacimiento, nace una nueva entidad, una nueva persona, o en este caso un nuevo país, ¿no? O una nueva versión de la persona y el país, a eso me refiero. Entonces, antes de que sea posible ese renacimiento, hay que remover o sacar de abajo de la alfombra todas las pulsiones y todas los contenidos que están guardados que impiden esa gran transformación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Plutón entra en la casa 12 argentina en 1964, bueno, en 1964 estaba un poco tranquilo, el presidente era Arturo Illia, había una democracia, era un presidente que no era un poco débil, tenía los sindicatos en contra, no había ganado con pocos votos, pero bueno, que más que nada había libertad, derechos humanos, digamos, libertad de expresión, que yo estaba el Instituto Di Tella, que hacían arte moderno, todas estas cosas de los años 60, Marta Minujín, etcétera, ¿no? Y ¿qué pasa? Cuando en 1966 ocurre el golpe de Onganía, un golpe militar que lleva un gobierno militar muy fuerte, muy represivo, ¿no? Que era este gobierno donde le cortaban el pelo a los jóvenes, que digamos, empiezan a surgir los hippies en esa época. Entonces la policía de Onganía le corta los pelos a los jóvenes ¿no? que eran hippies porque estaban en las plazas, ¿no? Es una cosa como muy represiva, se prohíben las películas modernas, se prohíbe el arte moderno, una cosa muy... pero bueno, eso no fue nada con lo que vino después. El tránsito de Plutón en la casa 12 básicamente es el tránsito que explica la gran violencia argentina de los años 70, ¿no? Es decir, hacia 1970 empiezan a surgir montoneros y cuando, bueno, secuestran y matan a Aramburu, que era un general antiperonista que había liderado el golpe de Estado de 1955 contra Perón. Y Perón, pensemos que estaba en el exilio todavía.
Y bueno, también el ERP empiezan a surgir. Bueno, esto es congruente con que empiezan a surgir grupos así terroristas o revolucionarios, si se quiere, en todo el mundo, ¿no? Y yo ya hice otro video que no tiene que ver con esto, que en 1965 ocurrió la conjunción entre Plutón y, y Urano, ¿no? Entonces Plutón y Urano, yo ya expliqué lo que ocurre cada 137 años y emana una energía muy uraniana al mundo. Por eso ocurrieron todos estos cambios en los años 60, los hippies, las nuevas ideas, ¿no? Y entre esas ideas de cambio, al principio hubo todas estas ideas de revolución, de hacer la revolución, del marxismo, ¿no? De las protestas masivas, del mayo francés, todo esto. Entonces, ¿qué pasa? En 1973 el peronismo vuelve al poder, Perón vuelve al poder, y empieza un enfrentamiento terrible entre el peronismo, una matanza, una suerte de guerra civil dentro del mismo peronismo. Estaba el peronismo de izquierda, que eran los montoneros, y el peronismo de derecha, que tenía que ver con los sindicalistas y los de la línea dura peronista, y los nacionalistas, ¿no? Y se empiezan a matar entre ellos, ¿no? Y esto quiero aclararlo porque a veces parece que la violencia de los 70 en este país la cuentan de una manera como que empezó el 24 de marzo del 76 con Videla, y la culpa la tuvo Videla y la CIA, ¿no? Y que vinieron, nosotros estábamos lo más bien y vinieron los yanquis a secuestrar gente. No fue así. La violencia argentina empieza cuando... No, empezó en los años 70 con esta cosa de Montonero, pero bueno, era una dictadura. Pero cuando Perón gana las elecciones en el 73, ya, digamos, antes de asumir, van montoneros y matan a Rucci delante de Perón, ¿no? Es decir, se da como toda esta cosa de la violencia dentro de los que aspiraban a liderar ese gobierno, ¿no? Y bueno, López Rega crea la AAA, ¿no? Y bueno, y obviamente no podemos pensar que López Rega, que era la mano derecha de Perón, crea la AAA para secuestrar gente y matar gente y torturar gente sin que Perón supiera nada. Es medio, digamos, es medio infantil creer eso, pero bueno, algunos dicen que sí, que Perón no sabía nada porque quieren conservar un poco la inmaculada la figura de Perón, pero es un poco infantil para mí creer eso. Y bueno, Perón después se muere y ya cuando el 74, 75 con el gobierno de Isabel Perón, la violencia está totalmente fuera de control, la gente se mata por las calles, ponen bombas todos los días en todos lados. Y bueno, como respuesta a eso llega el golpe militar de 1976, no como respuesta, sino como... ya para ese momento ya estaba justificado ante los ojos de la población que tenía que haber un golpe militar porque no se podía seguir viviendo así. Entonces, bueno, ahí sí empieza en 1976 el proceso militar, y ahí sí empieza, bueno, toda la cuestión de los desaparecidos, y eso empieza a crecer un poco porque ya hay una maquinaria militar haciéndose cargo de todas estas desapariciones y cosas horribles. Quiero mencionar algunas cosas. Primero, que yo mencioné, y no fue casualidad al principio, que para los antiguos significaba la cárcel, la casa 12 significaba la cárcel y el exilio. Una buena parte de lo que ocurrió en los años 70 tuvo que ver con el exilio, gente que se fue, gente que se tuvo que ir, ¿no? Y bueno, mucha gente que fue a la cárcel, mucha gente, la cuestión de los desaparecidos es muy de casa 12, ¿no? Es decir, la casa 12 es un lugar donde de alguna manera perdemos el yo, desaparecemos, ¿no? Es donde nos perdemos, ¿no? Es lo pisciano. Entonces, fíjense cómo con Plutón en la casa 12 empiezan a aparecer estas temáticas de casa 12, el exilio, la desaparición, ¿no? La prisión, ¿no? Y el estar sometidos a una fuerza mayor que nosotros. Ahora, el tránsito de Plutón en la casa 12, lo que hizo fue limpiar las pulsiones agresivas que había en la Argentina. Es decir, hay que pensar que cuando Plutón llega a la casa 1, vuelve la democracia y es el momento en el cual los argentinos que tenemos ascendente Libra, tenemos que decir, es como que la vida dice, bueno, ahora, a partir de ahora tienen que aprender a llevarse bien dentro de las leyes, no matándose. Pero justamente durante el tránsito de Plutón en la casa 12, Plutón es como que dice, bueno, en esta sociedad hay una terrible tendencia a la violencia, hay una terrible tendencia a pensar que el país se va a hacer mejor, o que la sociedad va a ser mejor, o que las cosas se van a arreglar si yo mato al del bando contrario al mío, si yo mato al que piensa diferente de mí, o al que tiene ideas diferentes de las mías, o al que quiere hacer algo diferente a lo que quiero hacer yo. Entonces, como que Plutón dice, ¿saben qué? Mátense, ¿no? Y
Entonces, después de unas décadas de estar matándonos y torturándonos y secuestrando y exiliándonos, como que el país, la gente es como que dice, bueno, un momento, no podemos seguir viviendo así. Más vale que veamos cómo nos podemos llevar bien, ¿no? Entonces, en ese momento surge la democracia. Y la democracia argentina no podría haber surgido con tanta fuerza y con tanta, eh, digamos, de haberse mantenido tantas décadas, si antes no hubiera ocurrido esta masacre y esta violencia, porque era necesaria de alguna manera, a ver, no necesariamente la violencia y la masacre, sino purgar esas cuestiones autoritarias y violentas que estaban en el inconsciente colectivo para hacerlas conscientes y llevar luz y hacer esta cuestión que dice Carl Jung de llevar luz a la sombra, ¿no? Recordemos siempre la frase de Carl Jung que dice, uno no logra la iluminación imaginando figuras de luz, sino iluminando las sombras, ¿no? Bueno, todo el trabajo con la sombra en las sociedades se hace así, cuando Plutón transita por estas casas que tienen que ver con la casa 12 o la casa 4, la casa 12, que son estas casas donde están guardados un poco los secretos interiores. Es como que lo que hace es ir al fondo, ¿no? del abismo y empezar a sacar toda la porquería que está bajo la alfombra, y lo que teníamos los argentinos guardados en la alfombra, abajo de la alfombra, era esta idea de que teníamos que matar a la que pensaba diferente que nosotros para construir un país mejor, ¿no? Y esto venía de la época de las guerras civiles argentinas, de Rosas, ¿no? Y de todo lo que sea. Así que, bueno, ocurre esto, ¿no? Con el tránsito de Plutón en la casa 12, se purgan todas estas, digamos, demonios interiores que había en la sociedad, y la sociedad queda lista bueno, para iniciar un nuevo ciclo cuando Plutón ingresó en la casa 2. El broche de oro fue la guerra de Malvinas, ¿no? Lo digo irónicamente, ¿no? Fue una tragedia. Que ocurre en 1982, cuando Plutón obviamente llega al ascendente argentino a finales de 1981, después retrograda, después vuelve a pasar por el ascendente argentino. En 1982 Plutón hace conjunción con Saturno prácticamente en Libra, en el ascendente argentino. Entonces esto trae como un nuevo orden mundial, y ocurre en el ascendente argentino. Entonces Argentina pasa, digamos, invade Malvinas y pasa a estar un poco en boca de todo el mundo, ¿no? Es como fue protagonista de esa era. Y a partir de ahí, bueno, ya los militares que habían gozado a partir de 1930, de gran, digamos, popularidad, y con la idea de que era viable tener gobiernos militares, la gente dice, bueno, basta de militares, los militares no sirven para nada, lo único que hacen es matanzas, ¿no? Y a partir de ahí empieza una nueva era cuando Plutón transcurre en la casa 1, ahora la vamos a ver. Bueno, Plutón ingresa en la casa 1, decía, comienza el ingreso en 1981, bueno, retrograda, después vuelve a entrar, después ocurre la guerra de las Malvinas, y el gobierno militar de ese momento, en el proceso, la última dictadura militar que hubo, llama elecciones en 1983. Todo el mundo creía en 1983 que ganaba el peronismo nunca había perdido una elección en la que le había dejado participar. El peronismo se prepara para gobernar, y, digamos, empiezan a pelearse un poco entre ellos, los sindicalistas se ponen de acuerdo en poner un candidato. Hay elecciones, gana Raúl Alfonsín, el candidato radical. Nadie podía creer que los radicales le habían ganado una elección libre al peronismo. Y Alfonsín tenía todas las características de esta etapa de Plutón que digamos, en Libra, entrando por es decir, había sido abogado por los derechos humanos, era una persona republicana, era una persona que venía a consolidar las instituciones, había prometido juzgar a los militares que habían hecho esta represión ilegal. No solo juzga a los militares, sino que pide la captura de López Rega, juzga a los dirigentes revolucionarios, o los montoneros, o los terroristas, si se quiere, de izquierda, que habían también matado gente, ¿no? Es decir, hace como toda esta cosa de decir, bueno, que haya justicia, digamos, libra la justicia, ¿no? Lamentablemente el gobierno de Alfonsín, que tuvo mucho valor en lo institucional, fue pésimo en todo lo que tenía que ver con la economía, que esto no es casualidad. Es decir, Alfonsín termina en 1989 con una hiperinflación, saqueos, es decir, vaciado de poder, cuando
en las elecciones de 1987 el peronismo gana la provincia de Buenos Aires y la mayoría de las provincias, la UCR solamente gana la provincia de Córdoba y la provincia de Río Negro. De hecho, circulaba el chiste que UCR significaba únicamente Córdoba y Río Negro, ¿no? Y bueno, Alfonsín prácticamente se queda sin poder. El peronismo le controlaba el Senado, prácticamente todas las provincias y la CGT y los sindicatos, la CGT y los sindicatos le hacían paros todos los días, huelgas generales, ¿no? Entonces, bueno, Alfonsín es como que de alguna manera pone, digamos, acomoda más o menos institucionalmente el país, pero bueno, la economía deja mucho que desear. Sin embargo, con Alfonsín ocurre algo que no había ocurrido, digamos, desde hacía 60 años no ocurría, que es que un presidente elegido democráticamente le entrega el gobierno a otro presidente elegido democráticamente, que es Carlos Menem, ¿no? Carlos Menem asume en 1989, cuando Plutón todavía estaba en la Casa 1, y bueno, Plutón llega a la Casa 2, a la cúspide de la Casa 2 en 1993. Antes de esto, Menem ya había lanzado toda una serie de la convertibilidad y de reformas neoliberales para transformar la economía, y el tránsito de Plutón por la Casa 2 tiene que ver con esto, con transformar la economía y bueno, todo este paso transformador de Plutón con lo que tiene que ver la economía, las finanzas, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video. Sí quiero dejar claro, no quiero olvidarme de mencionar que todo tránsito así fuerte de Plutón, sobre todo, bueno, de Saturno, también por la Casa 1, trae una transformación total. Es decir, cuando Plutón en 1900, comienzo de los 90, está dejando la Casa 1 Argentina, es decir, el país era un país totalmente diferente al de los años 50, al de los años 60, al de los años 70, al de los años 80, es decir, ya había quedado atrás toda esa cosa de los golpes militares y de que veníamos de que había un gobierno débil civil y después venía un golpe militar y después venía un gobierno débil civil y después un gobierno militar. Digamos, ocurre una transformación y ya la Argentina era otro país, ya ese país de aunque habían vivido nuestros abuelos y eso era un país que no iba a volver, ¿no? Porque cuando Plutón ingresa bueno, toca el ascendente y ingresa en la Casa 1, comienza una transformación muy profunda. También quiero aclarar, y esto bueno, es un poco un detalle, pero no quiero dejar de mencionarlo, que el tránsito de Plutón por la Casa 1 o por el ascendente y por la Casa 1 Argentina no fue la única razón por la cual la Argentina recupera la democracia y comienza esta nueva etapa, sino que también tuvo que ver, son muy importantes en astrología mundana las conjunciones Júpiter-Saturno, ¿no? Y la conjunción Júpiter-Saturno de 1981 ocurrió en Libra. Entonces toda esa energía libriana, es decir, durante 20 años tuvimos como una energía libriana muy fuerte. Y esta energía libriana fue que de alguna manera, bueno, Libra tiene que ver con las instituciones, con las leyes, con llevarnos bien, con actuar en base a las leyes, y con la diplomacia, en lugar de, es decir, es el signo opuesto a Aries. Cuando Aries quiere arreglar las cosas con la violencia, es el guerrero, ¿no? Libra dice, no, tenemos que aprender a convivir y tenemos que vivir de acuerdo a un marco regulatorio que impida que nos matemos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, todos los países, digamos, porque la Argentina recupera la democracia a principios de los años 80, pero también en toda la región, o sea, esta cosa de que había gobiernos militares y bueno, en Brasil, en Perú, en Uruguay, en Chile, va volviendo de a poco la democracia y la institucionalidad. Esto fue gracias a la conjunción Júpiter-Saturno en Libra del 81. Yo hice un video acerca de esta conjunción. Así que bueno, amigos, espero que les haya interesado. A mí me resultan fascinantes estos temas, a pesar de que quizás no son los videos que más mira la gente, pero no me importa. Creo que este es un aporte para el que realmente le interesa la astrología mundana y bueno, la astrología argentina en particular. Así que bueno, en el próximo video vamos a seguir con el tránsito de Plutón por la Casa 2, por la Casa 3 y por la Casa 4, que es donde está ahora. Así que bueno, les voy a agradecer que me hayan acompañado hasta acá. Les voy a pedir que si les gustó me den un me gusta y les voy a sugerir que se suscriban a mi canal y toquen la campanita, que bueno, si les interesa mi contenido. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.